en el Evangelio, pero mezclado, ¿sabes? Ok. Herejes, herejes, Nilda, Dios te Bye, bendiga. Nilda. Casi llegando, nosotros llegamos casi ahora de la ciudad. yo estaba caminando con Daniel. Sí, Rapidito que terminé de trabajar me largué porque entonces no llegó a tiempo al estudio. nosotros caminamos ayer, pero lo vamos a hacer otra vez, porque paramos después que nos fuimos a Santo Domingo. Pero Sí, hoy no, digo, yo caminé hoy haciendo diligencia y sí, cosas. pero Jeffrey, da un poquito más de volumen aquí. Déjame ponerlos en mute. Sí, mira a ver. Sí, ajá. Sí, está bien. Bien, vamos a dar comienzo ya con el culto del día de hoy. Todos los hermanos como que nos están escuchando, le damos la bienvenida, especialmente a los que están conectándose a través de Facebook y a los hermanos que están en el Zoom. Sabemos que pues hoy es un día aquí en Puerto Rico bastante festivo. No sé, en los Estados Unidos no se celebra mucho, pero aquí en Puerto Rico la gente celebra mucho el Día de Reyes. Esperamos que hayan bastantes personas conectadas. Bien, primeramente a las personas que nos están escuchando, nuestro itinerario de culto vamos a empezar hoy, el miércoles, los miércoles de 7 a 8. Estamos también los jueves transmitiendo a través de la emisora Candelita 7 y también se retransmite a través del Facebook de Iglesia Cristo Justicia de los Siglos. Los sábados estamos conectándonos también el culto sabatino de nosotros, que son los de 10 a 11 y media. Estamos de 10 a 11 y media. Y los domingos es en la radio, estamos a través de la emisora Guapa Radio, en el cuadrante 680 AM. Y a las personas que nos están, que también lo estamos retransmitiendo a través de Iglesia Cristo Justicia de los Siglos del Facebook, se retransmite también de 8 y media a 9. Esto es hora de Puerto Rico, ¿verdad? Sabemos que los Estados Unidos es una hora antes, una hora después. Sí, una hora después. Sí, entonces pues nuestro hermano Saúl, que tiene estudios también los lunes de 7 a 8 horas de Estados Unidos. Es una hora después, a través del Zoom. Ya hemos dicho varias veces el número de teléfono de nuestro hermano Saúl. A las personas que se quieran conectar, lo pueden llamar, ¿verdad? Y se pueden contactar con él y él pues le explicará cuáles son los detalles para poderse conectar a través del Zoom. También nuestro hermano Saúl está transmitiendo los jueves de 7 a 8 hora de Estados Unidos. Hora de Estados Unidos. Y los, los domingos está transmitiendo de 10 y 45 en adelante, hora de Estados Unidos. Si es así, nuestro hermano Saúl nos puede corregir. Cualquiera que esté interesado en conectarse con nuestro hermano Saúl, pues se puede comunicar con él y él pues le dará los detalles para que ustedes se puedan conectar. Bien, lo mencionamos más adelante si quieren. Vamos a dejarlo por aquí apuntado para que a los hermanos que se quieran comunicar con nuestro hermano Saúl, el número es el 917-889-1408. Repito, 917-889-1408. Así que se pueden comunicar con nuestro hermano Saúl y él gustosamente le estará dando los detalles de cómo ustedes pueden conectarse. Bien, pues vamos a tener una invocación, ¿verdad? Para que nuestro pastor Jorge Cruz dé comienzo con la aplicación del día de hoy. Sí, sí en nuestras oraciones
Teníamos unas personas que, vamos a aprovechar ahora, tengo unas personas, Chaday, dame mi celular si me hace favor. Había unas personas, me acuerdo que nuestro hermano Tiburón Blanco, que siempre se conecta con nosotros, ¿verdad? Ese es el apodo de él. Nos pidió también que tuviéramos una oración. Tenemos a nuestro hermano también, Tiburón Blanco está pidiendo que oren por Rosana Rivera. Rosana Rivera, ¿verdad? Sí, también tenemos en nuestras oraciones, y le pido también que lo tengan en sus oraciones, a nuestro hermano Carpio, ¿verdad? Que es un hermano de Perú, que está cogiendo estudios los lunes. Es que él pidió que por favor que oraran por él. Esperamos que ya le hayan dado una noticia muy buena, ¿verdad? Y no lo que él esperaba. Sabemos que el Señor está con él. Buena o mala, el Señor está con nosotros. Esa es la bendición que nosotros tenemos, ¿verdad? Dice el Salmo 23 que aunque andemos en valle de la muerte, ¿verdad? Él siempre va a estar con nosotros. Bien, pues vamos a tener todas estas personas en oración. ¿Alguien más? Sí, a la tía de Cheo, no sé el nombre, el Señor lo conoce. La tía de nuestro hermano José Rivera. Y a la hermana Ruth La Luz. Por la familia de Liz Ocasio. Familia de Liz Ocasio. Gratitud al Señor por la familia de mi hermana, la Silva. Sí. Gratitud al Señor, ¿verdad? Por las sobrinas de mi esposa, que ya están mejor de salud, su hermana y todos. Bien. Y por Giobel y por nuestra hermana Tamara, esposa del pastor, ¿verdad? Que también está un poquito achacosa ahí en la casa. Bien, pues vamos a orar. Oremos. Amantísimo Padre que estás en los cielos, Señor, siempre estamos agradecidos de ti, porque tú has sido tan bondadoso, Padre, y nos has permitido llegar hasta tu casa de oración. Aquí estamos implorándote, Señor, por un sinnúmero de peticiones que tú las conoces, Señor. Sabemos que tú siempre la contestas, tú contestas todas las peticiones, pero conforme a tu voluntad, Señor, porque tú eres el que todo lo conoce y tú eres el que conoce lo que nos depara el futuro, Señor. Nosotros no. Nuestra mente no llega allá, Señor, pero sí tu mente sabe las cosas, Señor, que nos van a suceder, y por eso acatamos tu voluntad, Señor. Una bendición especial por todas aquellas personas que están conectadas, por sus familiares. Te pedimos que tú seas con ellos, cualquier necesidad que ellos tengan, Señor, súplele, como sabemos que tú siempre lo has dicho, que nos vas a suplir, Señor. Te pedimos, Señor, que tú ilumines al pastor, que sean palabras tuyas, Señor, las que salgan de su boca, y que nuestras mentes estén receptivas, Señor, para el recibimiento de tu evangelio, Señor. Bendice cualquier petición, Señor, que no se haya dicho y que esté en medio de nosotros, Señor. Te pedimos que tú seas con ellas también. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues ahora dejamos el tiempo correspondiente a nuestro pastor Jorge Cruz con el tema del día de hoy. Adelante, Jorge. Bien, buenas noches. Feliz Día de Reyes para los que celebramos la tradición de los Reyes. Recordemos siempre que Santa Claus no fue a Jerusalén, allá a Belén. Fueron los magos, como se les conoce, ¿verdad? Así que la tradición nuestra es más bonita que la de Santa Claus, porque es bíblica. Sí, es bíblica. Bueno, déjame bajar el sonido de aquí. Bueno, vamos a saludar a algunas personas que están conectadas. Déjame ver. Se me fue esta cosa. Ok. Aquí tenemos. Tenemos al hermano Efraín Marrero. Tenemos a Aida Ubiles Figueroa. Tenemos a Tiburón Blanco allá en Arecibo. Ilia Ponce de León. Saludos para ella. Kai González. Ruth Leti Carmona. ¿Verdad? David también. Efraín Marrero.
Osvaldo Santiago Álvarez, Nilsa, también Nilsa Rivera, también está Eda Osis, nuestra hermana Abria Collazo, bendición, hermano Juan Echevarría, también Iván Quiñones, Carmen Matías está en Boston, ¿verdad? Pide oración por las peticiones que siempre tiene. Marcos Pérez también nos está viendo hasta el momento. Bueno, pues buenas noches. Este sería el primer miércoles del año que el Señor nos da la dicha, ¿verdad?, y la oportunidad de hablar de su palabra. Esperamos que las cosas se normalicen, aunque ahora mismo en Estados Unidos hay un revolú ahí, pero esperamos que se apacigüe todo para que la palabra de Dios pueda fluir con mayor tranquilidad y podamos mover, ¿verdad?, la palabra del Señor más efectiva y adecuadamente. Esperamos que este año 21 sea un año fructífero para la ganancia de almas. Así que en la iglesia, recuerden que estamos siempre, yo siempre digo que estamos en una batalla. Esto es una batalla que no se termina hasta que se acabe. Y si estamos en una batalla, la iglesia tiene que ser dinámica. Usted busque las estrategias, busque la forma, busque la manera de poder llevar a cabo la misión que Dios le ha encomendado. No se duerma en los laureles. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad individual. Tenemos responsabilidades individuales, al igual que como iglesias también tenemos la responsabilidad. Así que este año 21 pues vamos a ver qué podemos hacer con esto. Bueno, vamos entonces a entrar a la palabra del Señor. Y una de las cosas que nosotros vemos con claridad en las Escrituras son las instrucciones que los discípulos recibieron de Jesucristo. Fueron instrucciones precisas, concisas, muy claras de entender, y esas instrucciones, una de ellas fue que le fueran testigos. Los discípulos tenían que ser testigos o tenían que testificar de todo aquello que habían escuchado de Jesús y todas aquellas cosas que habían visto de Jesús. Por eso es que nosotros siempre criticamos a los predicadores que con tanta frecuencia se paran en los púlpitos a testificar, pero el testimonio de ellos gira en torno a su vida y quizás muchas veces a lo que Dios ha hecho con ellos, y no estamos diciendo que eso sea malo. Lo que es malo que se haga siempre. Nosotros no podemos sustituir el testimonio de Jesucristo por el testimonio nuestro. Jesús llamó a aquellos 12 apóstoles y le encomendó precisamente que fueran e hicieran, ¿verdad?, y proclamaran las cosas que ellos habían escuchado y las cosas que ellos habían visto. Eso no se puede negar. Pero existe algo que se llama escepticismo, ¿verdad? El escepticismo es aquella doctrina que niega la veracidad de las Escrituras. El escepticismo lo podríamos definir como aquello que después de haber examinado las cosas no encuentras motivos suficientes para reconocer la verdad. En otras palabras, no aprueban, no le dan veracidad a lo que ellos están leyendo, en este caso con relación al Nuevo Testamento, porque cuando nos referimos que Cristo le dijo a sus discípulos que le fueran testigos de las cosas que escucharon y las cosas que vieron, pues obviamente el Nuevo Testamento, todo el Nuevo Testamento trata acerca de eso, de qué vieron ellos, ¿verdad?, qué escucharon ellos y qué vieron ellos. Lo que ellos vieron y lo que ellos escucharon, las cosas que Jesús dijo y las cosas que Cristo hizo. Pero el escepticismo niega eso. Nosotros podríamos decir que son incrédulos hasta cierta manera, porque ellos no encuentran de ninguna forma que esto sea cierto. Y dan razones para sostener la manera de ellos pensar. En esta mañana nosotros vamos a tratar de dar razones o dar evidencias y pruebas
por las cuales nosotros estamos seguros que lo que los apóstoles vieron y escucharon acerca de Jesús y aquello que ellos testifican es confiable, es veraz, es cierto, y nosotros no estamos perdiendo nuestro tiempo en poner nuestra confianza en los testimonios de estas personas. Vamos a ir a algunos versículos, ¿verdad? Para probar precisamente que el mismo Cristo le dio a los discípulos la encomienda de que le fueran testigos. Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Así que esta gente pues analizan, averiguan, rebuscan, pero no quedan satisfechos con lo que ellos encuentran. Nosotros vamos a dar, como ya dije, evidencias bíblicas y no bíblicas, ¿verdad? Vamos a citar quizás otros autores y otros manuscritos que no necesariamente son bíblicos para probar la veracidad de los testimonios de los apóstoles. Pero en este caso nos interesa ver cómo el mismo Cristo le dio estas instrucciones a sus discípulos, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a leer el versículo 8 del capítulo 1 de la carta de los Hechos. Dice así: pero recibiréis poder. Aquí está hablando Jesús. Ya Jesús va a ascender al cielo, está dando las últimas instrucciones a sus discípulos. Le habla de la promesa del advenimiento del Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo. Ellos van a ser investidos de un poder para poder llevar a cabo la obra que se le había encomendado. Y ahora Jesús le dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que Jesús llama a estos hombres, los entrena, por eso es que se llamaban discípulos, porque estaban en aprendizaje. Ellos, de ser discípulos, pasaron a ser apóstoles. Así que Jesús entrena por 3 años y medio que dura su ministerio, con las proezas, con los milagros, con las enseñanzas, con su muerte, con su resurrección, su ascensión y la promesa del advenimiento. Y ahora le dice a los discípulos: ustedes me van a testificar de las cosas que han visto. ¿En dónde? En Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, es decir, hasta donde ellos pudieran llegar. Dios le había dado libre albedrío, le había dado la autopista para que ellos pudieran envolverse en esta encomienda de serle testigos. Ya hemos dicho que ellos iban a testificar de lo que habían oído y lo que habían visto, lo que Jesús dijo y lo que Jesús hizo. Por eso era que era tan importante que ellos pudieran entender todas aquellas cosas, porque ellos iban a transmitir todas aquellas cosas para provecho y beneficio de los oyentes, en este caso los hermanos judíos y nosotros, obviamente, que somos gentiles. Lucas capítulo 24, versículo 46. Dice así, 24, 46 en adelante. Y les dijo, otra vez Jesucristo hablando. En algunas Biblias de ustedes quizás pueden encontrar las letras rojas. Es interesante cuando nosotros vemos que Jesús es el que está hablando. Así que Jesús les dijo: así está escrito y así es necesario que el Cristo padeciese. Cuando hablamos de lo que está escrito, obviamente está hablando de lo que los profetas habían profetizado, lo que los profetas habían dicho. Entiéndase, la promesa que Dios había hecho con relación o concerniente al Salvador. Y Jesús cita esas palabras de los profetas, o está haciendo alusión a las mismas. Leemos nuevamente. Así está escrito. ¿Qué es lo que está escrito? Bueno, que Dios iba a enviar un poderoso gigante, en este caso, el Salvador. Así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese. En otras palabras, lo que está escrito se cumplió. ¿Cómo se cumplió? Que el Cristo padeciese. ¿Por qué iba a padecer? En sustitución de usted y en sustitución mía. Así que Cristo está diciendo:
eso fue profetizado, eso era una promesa. El cumplimiento de esa promesa consistía en que el Cristo iba a padecer y también que resucitase de los muertos al tercer día. Así que él le está dando esta indicación, le está diciendo, ustedes van a hablar de lo que está escrito, porque lo que está escrito se cumplió, y ahora como ustedes han sido testigos oculares de lo que se cumplió, pues yo quiero que ustedes a la vez puedan recalcar, puedan repetir este mensaje. Y sigue diciendo el 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Así que ellos iban a testificar de lo que fue escrito, de lo que se cumplió, y aquello que se cumplió iba a traer como resultado, ¿qué cosa? El perdón de pecados, pero únicamente el perdón de pecados iba a estar en el nombre de Jesús, en aquel cumplimiento que Cristo le dio a la promesa de Dios. Lo leemos otra vez. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Es decir, que ellos no iban a excluir a nadie, porque una de las características del Evangelio es que es de carácter universal. ¿Sabías tú que el Evangelio era para ti? A veces quizás tú te puedas sentir que no eres parte de esto por tal o cual razón. No, el mensaje es que tú también tienes oportunidad, tú también tienes un lugar en la mesa para comer con Dios. Él te está llamando, Él nos está llamando a todos, ¿verdad? Y que sepamos que en ese nombre hay arrepentimiento y perdón de pecados. El perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros, aquí es lo que me interesa, Él está hablando a quienes, a los discípulos, y vosotros sois testigos de estas cosas. Así que ellos iban a testificar que Dios había cumplido la promesa en los padecimientos y en la resurrección de Jesucristo, y que en ese nombre y en esa obra que realizó Jesús había el perdón de pecado, y que ellos vieron esas cosas que acontecieron, y como dicen en la propia Escritura, cosas que son ciertísimas entre ellos. Vamos a citar otros versículos más. Hechos, capítulo 1. El libro de Hechos lo estamos estudiando los lunes con el hermano Carlos. Sumamente interesante. Lo bueno de la palabra, mis queridos hermanos, es que mientras más uno la estudia, más se da cuenta que menos sabe. Es como el que va a estudiar a la universidad. Usted va a estudiar a la universidad y quiere hacer una carrera corta de un año. Y cuando usted termine ese año se da cuenta que no hizo casi nada, que le hace falta un segundo año, un tercer año, un cuarto año. Y cuando viene a ver, hasta le hace falta un doctorado, porque mientras más aprendemos, más nos damos cuenta que sabemos menos. Y eso es lo que pasa con las Escrituras. Cuando nosotros la penetramos, cuando nosotros empezamos a entenderla, nos damos cuenta de lo poco que sabemos de ella. Y esto provoca en nosotros, ¿verdad?, hambre de ella, y aunque nos saciamos con la palabra, a la misma vez nunca quedamos satisfechos, porque es un manantial de vida. Ahora, el libro de Hechos, en el capítulo 1, versículo 22, vamos a encontrar allí que van a elegir al sustituto de Judas, ¿verdad? Y hay unos requerimientos, ¿verdad? Tienen que existir unas cualidades, tienen que haber algo en específico para que pueda cualificar o calificar para ser llamado apóstol. Así que hay muchos que se llaman apóstol hoy en día que no lo son. Yo no sé por qué la gente quiere llamarse apóstol. Yo no sé, Saúl, que me está oyendo, y los hermanos que nos están escuchando, pero a mí me parece que el que se quiere llamar apóstol es porque quiere tener el grado más alto, el título más alto. Llámese servidor, ¿verdad? O llámese siervo de Dios, pero esta gente tenían ¿verdad?, ese privilegio que el mismo Dios, el Señor, le había otorgado. Y a veces nosotros queremos correr y colocarnos en un lugar que no nos corresponde. Porque aquí, cuando se va a elegir a Judas, hay unas necesidades, o ¿cómo podríamos decir? Tienen que existir unas cualidades o unos requisitos para poder
competir por esa posición, porque había muchos entre ellos, pero notan lo que dice la Escritura en el libro de Hechos, en el capítulo 1, versículo 22. Bueno, vamos a leer desde el 21. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Pues los discípulos. Entonces había muchos hombres que habían estado con ellos. Recuerden que Jesús una vez encomendó a los 70 a ir a predicar el evangelio. Jesús tenía más de 12 seguidores. Entonces se va a elegir al sustituto de Judas, y Pedro dice, no, es necesario algo para poder poner a alguien por Judas. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo, nota, no dices a veces sí, a veces no, todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Es decir, que ellos también, estos hombres, fueron testigos oculares. Era necesario que fuera un testigo ocular de cuando Jesús entraba y salía. Y sigue diciendo, entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho, ¿qué cosa? Testigo con nosotros. Otra vez la palabra testigo. El sustituto de Judas tenía que testificar, tenía que dar testimonio de las cosas que Jesús hacía. Pedro está diciendo, cuando entraba y salía con nosotros todo el tiempo. Así que cuando el Señor le dio la encomienda a sus discípulos de que testificaran, era necesario que aquellos hombres pudieran abarcar todo el ministerio. Todo el ministerio. Ya nosotros sabemos que se eligió a Matías. Hechos 10. Vamos aquí otra vez. Estamos hablando de la comisión que Dios le da a sus discípulos para que testificaran, para que dieran testimonio de las cosas que Jesús habló y las cosas que Jesús hizo. Porque hay escépticos y piensan que las cosas que Jesús hizo y las cosas que Jesús habló no son ciertas, porque quizás el testimonio de los discípulos se perdió o que quizás no está en armonía con lo que se dijo al principio, entiéndase, con el original. Recuerden que nosotros no tenemos Biblias originales, lo que tenemos son copias, de eso vamos a hablar más adelante. Pero hasta ahora estamos diciendo que Jesús le había dado la encomienda a sus discípulos de que testificaran de aquellas cosas. Noten lo que va a decir Hechos capítulo 10, versículo 37. Aquí está hablando nuevamente el apóstol Pedro en la casa de Cornelio. Dice el 37, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo ¿qué? Bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Así que Pedro está hablando aquí del testimonio, de las cosas que Jesús hizo, cómo Dios lo ungió y las proezas que hacía el Señor liberando a los que estaban oprimidos por el diablo. ¿Se acuerdan de aquella mujer encorvada? Que los fariseos vinieron a protestar porque era día de reposo. Y Jesús le dijo, usted es un choco hipócrita, porque ustedes desatan a su animal, a su asno, para que tomara agua. Y yo he desatado a esta mujer porque la tenía atada a un espíritu demoníaco. Yo he desatado a esta mujer y ustedes vienen a protestar y vienen con tanta hipocresía. Ustedes lo que son unos hipócritas, le dijo Jesús. Eso no lo digo yo, ni me lo estoy inventando. Eso lo dice ahí por si acaso. Porque a veces uno dice palabras fuertes y la gente se ofende. No, usted pelee con Cristo, porque Cristo fue el que le dijo hipócrita, no fui yo. Yo simplemente estoy citando lo de las Escrituras. Así que ellos están siendo ¿qué? Testigos de esas cosas. Y nosotros, dice el 39, ¿quiénes somos nosotros? Pues los discípulos, ¿verdad? Y nosotros, los discípulos son los apóstoles, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo. ¿Dónde? En la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero, y por ahí sigue, ¿verdad?
testificando de las cosas que Jesús había hecho. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos del testimonio de los discípulos, el testimonio de los discípulos trataba acerca de Jesús y trataba acerca de la obra que hizo Jesús, la obra redentora, la obra salvadora, la obra donde nosotros podemos encontrar el perdón de pecado y podemos ir con certidumbre a arrepentirnos porque Él es presto para otorgarnos el perdón. De eso es que hablan los testimonios. Por eso es que el testimonio nuestro no es válido, porque el testimonio nuestro no trae arrepentimiento de pecado. Podría de alguna manera influenciar en atraer a una persona a los pies de Jesús, pero el enfoque primordial, principal, tiene que ser Cristo y este solo. Así de fácil es esto. Bueno, algunos estudiosos de las Escrituras, lo que nosotros llamamos teólogos, yo bromeando les llamo los teologoses, utilizan un tipo de evidencia para poder probar que las copias que nosotros tenemos de los testimonios de los discípulos son veraces. El término se llama evidencia bibliográfica. Hoy vamos a aprender algo aquí. Evidencia bibliográfica. ¿Qué es la evidencia bibliográfica? Lo voy a definir, yo más o menos aquí lo puse. Es un examen de la transmisión de los textos. La transmisión de los textos es que, como no tenemos el original, pues tenemos las copias más antiguas y de esas copias se han copiado. Nosotros hoy en día tenemos copias de copias de copias. Mientras más antigua es la copia, se supone que más fidedigna sea. Pues esta gente que utilizan esta evidencia bibliográfica, lo que ellos hacen es que examinan la transmisión de los textos mediante la cual llegan al pasado de esos documentos antiguos. De esos documentos antiguos se trata de traer al presente. Entonces, ¿cómo ellos logran hacer esto? Pues lo hacen a través de lo que yo le he llamado las comparativas. ¿Qué son las comparativas? Bueno, en términos de cuando nosotros vamos a vender una casa en una urbanización, para usted saber el valor de su casa, usted tiene que compararla con las que están a su lado, las que están en la misma urbanización o en la misma calle. Y usted más o menos sabe qué precio tiene su casa. Pues esta gente, estos eruditos y estudiosos de la Biblia, comparan las copias de la Biblia con copias antiguas. Por ejemplo, utilizan muchos escritores de filosofía griega. Yo tengo aquí dos, Tácito y Aristóteles. Hoy estoy hecho un erudito. Sufre, Alvarado, si me está escuchando. Entonces, ¿qué sucede? Estos autores de estos cuentos o de estas historias, ¿verdad? Tampoco se tienen originales, lo que se tienen es copias de copias. Entonces, la gente que estudia estos documentos antiguos dan por bueno esas copias porque hay copias de las copias. Y en estas copias no hay muchas copias. Se cree que en estos libros que yo he mencionado, Aristóteles y Tácito, apenas hay unas 15, 20, 30 copias. Pero para sorpresa de nosotros, la Biblia, en este caso el Nuevo Testamento, tenemos miles de copias, en griego y en latín. ¿Y qué cosa ocurre? Que cuando se comparan a una y con la otra, no hay mucha variante. Variantes puede ser que el texto no esté exactamente igual, pero aunque el texto no está exactamente igual, esto no cambia la idea central, la doctrina, no cambia la doctrina. Así que las variantes son muy pocas y donde existe no se cambia esto. Por lo tanto, se utiliza lo que ya hemos mencionado, el término se conoce como bibliográfica. Se utilizan, por así decirlo, las comparables
Y si las comparables de otros libros se dan por bueno, pues también se tienen que dar por bueno el Nuevo Testamento, porque tenemos muchas copias de copias, por decirlo de alguna manera, para probar que el Nuevo Testamento o los testimonios que dieron los discípulos acerca de las cosas que Jesús hizo son ciertísimas. Ahora, hay un argumento que quiero traer en este momento. Ustedes nunca se han preguntado si los testimonios de los discípulos fueran falsos. Vamos a imaginarnos que los testimonios de los discípulos acerca de lo que escriben ellos de Cristo sea falso. La pregunta sería, ¿con qué propósito? ¿Qué provecho ellos están sacando con decir una mentira? Porque si nosotros evaluamos el costo de que los discípulos tuvieron por dar testimonio de estas cosas, fue terrible para ellos. O sea, yo voy a dar testimonio de algo que me va a perjudicar a mí cuando es falso. Quiero que me sigan. Lo que estoy tratando de decir es, si lo que ellos están diciendo no es cierto, que Cristo no resucitó, que Cristo no hizo milagros, todas esas cosas que ellos enseñan, que enseñan especialmente los evangelios, los 4 evangelios. Si eso no es falso, si eso no es cierto, ¿qué provecho están sacando ellos? Porque miren, Pedro fue crucificado, ¿verdad? Dicen que Pedro fue crucificado con la cabeza para abajo. ¿Y qué provecho le sacó él si fuese una mentira? Pablo fue decapitado, se le cortó la cabeza. ¿Qué provecho sacó Pablo con decir que Jesús había resucitado entre los muertos y que se le había aparecido y todas esas cosas que escribió? ¿Qué provecho sacó? Ninguno. Santiago fue apedreado. Dice que murió como mártir. Y todos ellos, excepto Juan, que fue el que fue desterrado, que murió de viejo, pero todos ellos tuvieron una vida muy tortuosa, presos, apedreados, perseguidos, zozobraron. Cuando nosotros analizamos la vida de los discípulos, por causa de estar dando testimonio, porque Jesús les dijo, vosotros me seréis testigos en toda Judea, en Jerusalén y hasta los confines de la tierra. Y nosotros vamos a notar que ninguno de ellos se retractó, porque si yo estoy diciendo una mentira y me va a costar la vida, pues yo me retracto. Pero ninguno de ellos se retractó. Por el contrario, se mantuvieron cada día más firmes. Miren, ejemplo de eso, vamos a ir al libro de Hechos, capítulo, me parece que es el 4. Vamos al libro de Hechos, capítulo 4. Y noten lo que pasó allí. Versículo 18. Ellos van ahora a Jerusalén, Pedro, a predicar, ¿verdad? Y el capítulo 3, 4 habla de la curación de un hombre que estaba en la iglesia de la Hermosa. Entonces Pedro le dice, no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Porque él está hablando del nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús es donde hay perdón de pecado. Dile que la llamo, allá. En el nombre de Jesús es donde hay perdón de pecado. Entonces, noten lo que dice el capítulo 4, cuando puedan leerlo, que los fariseos se airaron porque ellos estaban predicando en el nombre de Jesús. Y noten lo que dice el versículo 18. Y llamándoles Caifás y Anás y los fariseos, toda esa gente, Sanedrín, llamando a los discípulos, los intimaron, ¿verdad? Que en ninguna manera hablase, ni engañasen, ni enseñasen en el nombre de Jesús. Los intimaron, decir, le metieron miedo, los presionaron, le dijeron, ¿qué es que ustedes vienen aquí a predicarle ese nombre? Nosotros los metimos presos y ustedes saben lo que le hicimos a su maestro nosotros lo mandamos a matar, recuerden eso. Así que por eso era que ellos estaban escondidos y por eso ellos huyeron. Y Cristo le dijo, no se pongan a predicar ni a dar testimonio hasta que venga sobre ustedes la promesa del Espíritu Santo, porque ellos estaban acobardados. Entonces, al ver ellos que Dios había cumplido el derramamiento del Espíritu,
pues ahora ellos se llenan de valor, ¿verdad? Y al ver al Cristo resucitado, pues ellos dicen, esto es ciertísimo lo que nosotros hemos visto. Ahora viene el Sanedrín a intimidarlo. ¿Qué ustedes hacen aquí predicando en el nombre de Jesús? Preso todo el mundo. Y al otro día, noten lo que pasa. Llamándoles, le intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Obedecer a los hombres antes que a Dios. Así que ellos no se intimidaron. Así que si esto hubiera sido una mentira, ellos hubieran tenido oportunidad de ahí de retractarse y decir, vamos a ir presos, nos puede costar la vida. Mas sin embargo, ¿qué hicieron? Prosiguieron. Por lo que no podemos, dice el versículo 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Más claro no canta un gallo, ni el gallo que Pedro escuchó cuando lo negó. Más claro no canta un gallo, porque no podemos dejar de ¿qué? De decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. ¿Y qué era lo que ellos habían visto y qué era lo que ellos habían oído? Pues la vida de Cristo, su ministerio. Por eso es que cuando se elige al sustituto de Judas, dice, es necesario uno que haya estado con nosotros cuando lo veíamos entrar y salir, hasta que fue que arrebatado al cielo. Así que ellos testificaron acerca de lo que ellos habían visto y de lo que ellos habían oído. Ahora vamos a entrar a algo que yo le he llamado testigos paralelos o colaterales. Cuando nosotros vemos las películas, a veces decimos, los comandantes del ejército, van a haber bajas colaterales. Colaterales es la gente que está alrededor, ¿verdad? Entonces hay testigos colaterales o paralelos, ¿verdad? ¿Quiénes son los testigos colaterales o paralelos? Gente que Dios no le dio las instrucciones de testificar, pero que fueron a la vez testigos presenciales de las cosas que ocurrieron allí, que se pueden utilizar como referencia para probar la veracidad del testimonio de los discípulos. ¿Me entendieron? No sé si me entendieron. Bueno, testigos colaterales o paralelos son gente que están alrededor de lo que está pasando. El personaje principal era Cristo y sus discípulos, pero había gente observando lo que estaba ocurriendo. Esa gente que estaba observando lo que estaba ocurriendo también pueden testificar. Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 2. La carta de Hechos, el libro de Hechos, sumamente rico. Capítulo 2, versículo 22. Aquí está el sermón de Pedro. Pedro está ahora testificando, hablando en lengua, pero las lenguas que hablaba eran entendibles. Y el contenido de las lenguas de Pablo, que era un idioma, era el evangelio, no era cualquier sabalaya de esas cosas. De lo que nosotros vemos hay que es una porquería, eso no sirve para nada, eso no edifica. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios, no sirve de consolación, ni de exhortación, ni de edificación. Por lo tanto, eso es satánico. Se acabó el evento. Yo no me escondo para decirlo. Ahora bien, el 22 dice, varones hermanos, o varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros. Es decir, que la gente que estaba viendo lo que Jesús decía y hacía, aprobaban, lo veían. Por eso es que muchos cuando veían a Jesús haciendo las cosas que hacían, decían, verdaderamente este es el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan que el Sanedrín mandó dos soldados o dos espías, no sé, a arrestar a Cristo? Y ellos empezaron a ver lo que Jesús hacía y dijeron, fueron allá donde el Sanedrín, ¿y por qué ustedes no trajeron a ese hombre aquí? Y ellos le dijeron, es que nosotros nunca hemos visto un hombre que hablara así como él hablaba e hiciera las cosas que él hizo. ¿Y qué le dijeron el Sanedrín? Ustedes también han sido engañados. Pues esa gente están testificando
o dando evidencia de que el testimonio de los discípulos es veraz. Y por eso dice Pedro: varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre ustedes, entre vosotros, con las maravillas, es decir, las maravillas que Jesús hacía, ellos las comprobaban y veían que este hombre provenía de Dios. Con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Es decir, que la gente que vio a Jesús haciendo estas cosas, sabían que eso era ciertísimo lo que estaba ocurriendo. Ellos vieron. Vamos a volver a Hechos, otra evidencia. Capítulo 26. Esta le va a gustar más. Hechos, capítulo 26. Estamos hablando de los testigos paralelos o testigos colaterales. Hechos 26, versículo 24. Aquí está Pablo haciendo defensa en la corte, ¿verdad? Y noten lo que está hablando Pablo. Dice así: diciendo él estas cosas en defensa. Pablo está defendiendo su ministerio y diciendo que él no tiene nada en contra de Roma, ni los soldados, ni nada. Que lo que él hace es testificando acerca de Jesucristo, cosas religiosas y de teología. Está haciendo defensa al apóstol ahí, ¿verdad? Diciendo estas cosas. Noten, el 23 dice lo que Pablo hacía. El 23 dice que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Esa es la defensa de Cristo, de Pablo. Pablo está diciendo: lo que yo estoy haciendo es esto, Festo, a este hombre al cual lo está interrogando. Yo lo que hago es esto. Entonces dice el 4, diciendo él estas cosas, ¿qué cosas? Que Cristo había muerto y había resucitado. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, Festo dijo a gran voz: ¿estás loco? ¿Por qué Festo pensó que Pablo estaba loco? Porque estaba trayendo una cosa nueva. ¿Cuál era la cosa nueva? Pues la resurrección. Eso era lo que los discípulos tenían que testificar. Por eso vuelvo y recalco, yo no sé por qué la contraria cuestión de dar testimonio y testimonio. Yo por la mañana me levanté y el Señor me dijo que hiciera una sopa. A ese extremo llegamos. Y tú me estabas hablando de una persona que tú le dijiste: Juan, mira, para que te consiga una compañera. Y dijo: no, ya el Señor me dijo una. Mira, el Señor no le dice a usted con quién usted se va a casar. Dios le dio 5 sentidos. Para eso hay un lapso de noviazgo. La mujer debe, o el hombre debe tener unas cualidades y usted las coge. Pero el Señor no, para eso Dios nos dio un raciocinio. ¿Entiende? Bueno, entonces le dice: ¿estás loco? ¿Por qué? Porque estaba hablando de la resurrección, ¿verdad? ¿Estás loco? Pablo dijo, y le dijo: las muchas letras te han vuelto loco, porque Pablo era un estudioso. Mas él le dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. ¿Cuáles son las palabras de verdad y de cordura? Que el Cristo padeció y que el Cristo resucitó. Pues el rey sabe estas cosas. ¿Qué cosa? El rey sabía que se había hablado de un hombre que habían crucificado y había resucitado el tercer día. El rey podía dar testimonio de eso, porque eso había ocurrido recientemente. Yo no sé qué lazo de tiempo hay en el camino de Damasco cuando Pablo, el Señor le habla a Pablo, pero no debió haber transcurrido mucho tiempo. Quizás un año, quizás menos. No sabemos, yo no sé. Si alguien sabe, me lo dice. No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y con cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto. Es decir, él no estaba ignorante de las cosas que habían ocurrido. Por eso es que cuando Cristo camina por el camino de Emaús y habla con sus discípulos,
Sus discípulos dicen, los discípulos dicen a Cristo, tú eres el único extranjero entre nosotros que no sabe las cosas que han ocurrido, que son ciertísimas. Y Jesús le dice, ¿qué cosa? De Jesús, Nazareno, varón aprobado por Dios. Nosotros creíamos que era el Mesías. Esa era la noticia del día. Así que esta gente eran ¿qué? Testigos colaterales o paralelos a los testimonios, ¿verdad?, de los discípulos. Hechos 10:37 lo leímos. No lo leímos. No, vamos a Hechos 10:37. Lo leímos, pero ahora queremos ver algo diferente en Hechos 10:37. Ya estamos por acabar. Estamos hablando de los testigos paralelos o colaterales. El 37 dice, vosotros sabéis, otra vez, ¿quiénes? La audiencia a los cuales Pedro le está hablando. Vosotros sabéis lo que se divulgó. ¿Qué fue lo que se divulgó? Por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos, pero ustedes también saben estas cosas. Así que el testimonio de los discípulos se puede afianzar o se le puede dar validez, porque la gente que eran contemporáneos con ellos también sabían las cosas que habían ocurrido. ¿Y qué importancia tiene esto sobre nosotros? Bueno, que nosotros hemos puesto nuestra confianza en el testimonio de ellos. Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15. Dice así. Versículo 1. Esos versículos nosotros los conocemos muy bien. El 4. ¿Verdad? El 4 dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos. ¿Quiénes son esos 500 hermanos? Pues testigos colaterales o testigos paralelos. Es decir, esta gente también afirmaban o podían afirmar o confirmar el testimonio de los discípulos. Así que ellos fueron testigos de esas cosas, y aquella gente podían testificar que lo que los discípulos testificaban era cierto. Primera de Juan, capítulo 1, nos quedan esa cita y otra más. Primera de Juan, capítulo 1, dice así. Primera de Juan 1. Versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, Juan, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Miren, él lo que está diciendo es, el Dios invisible, el Dios que no se veía, ¿verdad? Porque el Dios de Israel era un ente que no se veía. El Dios invisible se hizo visible. Eso es lo que está diciendo. Y nuestros ojos lo vieron. Y nuestras manos lo palparon. Lo tocamos, porque dice que Juan dormía en el pecho de Jesús. Lo tocó, comieron con él. Y eso es maravilloso para usted y para mí, para nosotros. Porque el Dios invisible se hizo visible en la persona de Jesucristo y se hizo carne. Y habitó con nosotros, como dice el Juan, en el libro según San Juan. Y habitó con nosotros. Y esto es importantísimo para ti y para mí, porque los testimonios de ellos son veraz, los testimonios de ellos son verdaderos, y nos tienen que llenar a nosotros de confianza, nos tienen que llenar de fe, de entusiasmo. Usted tiene que estar entusiasmado cuando usted puede lograr ver estas cosas. Que Juan, que vio al Dios invisible haciéndose visible y lo pudo tocar. Nota lo que dice Pedro, y con esto acabamos. Pedro dice
en su segunda carta, en el capítulo 1, el versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Ustedes quieren más? Ellos te dicen, nosotros vimos esto, nosotros lo tocamos, nosotros comimos con Él. Yo estuve allí, está diciendo Pedro. Bueno, por eso es que estuvo dispuesto a dar su vida, porque si hubiera sido una mentira, él se hubiera retractado, él no hubiera perdido la vida. Pablo fue decapitado, todos ellos murieron así. Ellos pasaron un sinnúmero de cosas. ¿Ustedes se creen que ellos pasaron un sinnúmero de cosas por chiste? No, ellos pasaron un sinnúmero de cosas porque lo que ellos hablaban era la verdad. Y tú y yo no podemos dejar de citar a los discípulos, al testimonio de ellos. Y el testimonio de ellos siempre trata acerca de lo que ellos vieron, de lo que ellos tocaron, de lo que ellos palparon. Y sigue diciendo, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. ¿Ustedes quieren más? Les voy a dar uno más si Miguel me está oyendo, para que Miguel se enoje. Miguel, estás en tu casa cómodamente viendo la predicación, así que tienes tiempo de más. Te voy a dar un versículo más. Apocalipsis 22, versículo 18. Miguel es hermano mío de corazón, entonces siempre me dice, cuando vayas a terminar, termina, no traigas un versículo más. Pero como él no está aquí, pues de maldad, Miguel, un versículo más. Noten lo que dice Juan en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 18. Yo testifico, otra vez, el testimonio de los discípulos. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad, de las cosas que están escritas en este libro. ¿Qué son las cosas que están escritas en este libro? Pues cuando usted comienza el libro, ¿cómo empieza el libro? Pues dando el testimonio de Cristo. Y la gente se pasa por ahí buscando monstruos y cabezas y serpientes y cosas. Cuando el personaje principal de Apocalipsis es el testigo fiel, Cristo mismo. Por lo tanto, esto nos debe llenar, como ya dije, de entusiasmo, de proseguir hacia adelante, de que esto es una verdad, esto no es mentira, como dice Juan, de gastarnos como cabito de vela en la obra del Señor. Porque ¿qué otra cosa? ¿Qué más usted más puede hacer por ahí? ¿Qué más? O sea, ¿qué más le puede dar el mundo? Lo que el mundo le puede dar es vano y es temporal. Pero lo que el testimonio de Dios, el testimonio de Jesucristo trae sobre nosotros es vida y vida eterna. Así que usted evalúe las cosas. Así que póngase las chanclas, como decían, móntese las sandalias. La mujer, apriétese la saya y el hombre apriétese la correa. Y deje de estar cogiéndose tanta pena y tanta cosa. Usted no piense tanto en usted. Piense en la obra de Dios y lo demás viene por añadidura. Porque los testimonios de los discípulos son veraces y son verdaderos. Hemos terminado por hoy. Juan. ¿Tenemos alguna pregunta? Bueno, si hay alguna oración que algún hermano haya hecho aparte de la que hicimos, si no, oramos y si hay algún comentario, alguna duda, alguna pregunta, alguna aportación, pues lo hacemos. Reina. Allá en Washington confirmaron la muerte de una mujer que fue baleada dentro del Capitolio. Que confirmaron la muerte de una mujer allá en Washington, así que vamos a orar para que la paz, ¿verdad?, predomine y las cosas se calmen, las cosas pues mejoren y que el lapso de que la democracia sea la que surja, ¿verdad?, una vez más.
Oramos por esa situación. Pues vamos a pedirle a Juano que nos despida en oración y luego entonces cerramos la oración. Y si hay algún comentario, nos lo pueden hacer a través de la página del Face, o los hermanos que están por el Zoom, pues pueden añadir cualquier comentario, aportación o duda o corrección, lo que sea, para provecho de todos nosotros. Así que dejamos que nuestro hermano Juan nos dirija en oración. Juan, adelante. Amantísimo Padre Celestial, estamos agradecidos, Señor, por tu infinita misericordia, Señor. Gracias, Padre, por esa resurrección de Cristo, Señor, lo cual nos hace, Señor, tener la seguridad, Padre, de la promesa tuya, Padre. Permite, Señor, poder compartir esta buena nueva, Señor, con las personas que se nos acercan, Señor. Permítasela predicar, Padre, esta verdad gloriosa, Señor, que nada nos detenga y que tu Espíritu, Señor, nos ilumine, nos dé sabiduría e entendimiento. Te queremos pedir, Señor, por las personas que están enfermas. Tú sabes las peticiones que se han presentado. Sabemos que tú las vas a contestar, Señor, conforme a tu divina voluntad y de lo mejor, Señor, que tú tengas para cada las personas que han puesto su fe en esta oración, Señor. Te pedimos que nos sigas dirigiendo a todas partes de las personas que nos escuchan en todas partes del mundo, Señor. Y sobre todo, Señor, que nos consagremos más a ti, para así, Padre, poder esperar, Señor, tu regreso. Por Cristo Jesús te damos la honra y la gloria. Amén. Amén. Pues gracias, Juan. Por acá en el Zoom, no sé cuántos hermanos hay. Estaba Saúl y hermanos Rabasa. No sé si alguien más, Juan. Si tienen algún comentario, pues... ¿Hay alguien aquí en algún comentario, alguna aportación? Pastor Roldán, Sí, adelante. quiero agradecer a los hermanos que han estado orando por este servidor en Perú. El Señor respondió sus oraciones y me quitó el temor y la ansiedad que es natural al sentirse un poco enfermos. Que el Señor pueda bendecirnos y bueno, este es un medio maravilloso para interceder por los hermanos y por las personas que tienen necesidad. Muchas gracias. Hermano Carpio, nos sentimos bien alegres y contentos de que usted esté bien, y la gloria sea para el Señor, que lo vamos a tener a usted un tiempo más. Esperamos entonces que usted redima el tiempo, lo aproveche esa oportunidad que Dios le ha dado, y con ímpetu, con mucha alegría en su corazón, ¿verdad? Pues pueda seguir sirviéndole al Señor, y nos alegramos muchísimo de que usted esté mejor. Dios le bendiga a usted y a su familia. Estamos muy contentos y agradecidos a Dios por todo. Qué bueno, nos alegramos. Qué bien, qué bueno. Gracias, hermano Dongui. Gracias. A usted. Muy bien. Pues hoy, como era Día de Reyes, teníamos acá, ¿cuántas conectados, Juan? 33. Teníamos 33, fíjate, a pesar de todo. En el Zoom fue donde vimos poco, ¿verdad, Saúl? Había 8 personas tenemos. 8, son buenos. Así que 33 y 8 son 41. Qué bien. No sé si tiene algún comentario, Saúl. No es. Bueno. No, Pues, estamos okay. bien. Pues está bien. Pues entonces mañana les recordamos que a las 7 horas de Puerto Rico nosotros estamos transmitiendo a través del Face nuevamente. A la vez también estamos por la estación de Radio Candelita, y Saúl entonces estaría a las 8 horas de Estados Unidos también en un estudio. Así que el número de Saúl es el... se me escapó, Saúl, tu número. Ahora mismo se lo acabo de decir. 917-889-1408. Ok, lo voy a repetir. 917-889-1408, ¿verdad? 1408, ¿cierto? Ellos. Muy bien. Pues... Hermano, mi esposo quiere hacer un comentario. ¿Cómo no? Adelante, seguro. Hermano Dongui. Sí, Dios te bendiga.
Qué bueno. Gracias, Mocha, y a ti también y a toda tu familia. Les bendiga grandemente, hermano Saúl. Nos ha alegrado, tengo que decirlo, porque tengo que decirlo, que nos hemos alegrado, mi esposa y yo, de estas palabras que se han hablado en estos momentos, inspirado directamente, como siempre, por el Santo Espíritu de Dios, recordando cuando hermano Ongi mencionó que el Dios invisible se hizo visible en la persona de Cristo y habitó, y lo más lindo, y habitó entre nosotros. Ese Cordero maravilloso, que se hizo carne, la encarnación de ese maravilloso Cordero. Me recuerda todo esto a las palabras que nuestro querido hermano Saúl mencionó los otros días sobre la Navidad. Qué mejor Navidad, pero qué mejor Navidad el hombre puede tener, y especialmente los hijos de Dios, al contemplar a ese Dios invisible que se hizo visible a la persona de Cristo, lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en su encarnación, su vida perfecta, su obediencia perfecta, su muerte y su resurrección, ascensión y todo eso, tan maravilloso. Y ahora, como el hermano Ongi ha mencionado, que todo eso es, como he dicho a algunos y a mi hijo, es la verdadera Navidad. Amén. Cristo Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Mejor que esto no hay nada más mejor que podamos escuchar en este mundo. Esa es mi palabra. Gracias. Es maravilloso saber que los testimonios, por eso es que el Antiguo y el Nuevo Testamento se le conocen así, como los testimonios. Y en este caso, el Nuevo, a los cuales hace alusión los discípulos, que son los que llevan la voz cantante, aparte de Jesucristo, nosotros podemos encontrar suma y completa veracidad en las cosas que ellos dijeron y hablaron. Amén. Son ciertísimas, porque vuelvo y recalco y repito, para que ellos entregar su vida, ¿verdad? De esa forma en que la entregaron, si esto es una falsedad. Por el contrario, eso es un testimonio para nosotros de la veracidad de aquellas cosas que ellos dijeron. Y nos debemos de fortalecer cada día más, porque estas cosas son ciertísimas. Por lo tanto, debemos de descansar en eso y proseguir nuestra carrera cristiana, porque el Señor está próximo a venir. Así que en este 2021, carguemos nuestras baterías, basándonos en estas cosas que los discípulos hablaron, porque lo que falta de aquellas cosas que ellos testificaron es simplemente el regreso del Señor. Todo lo demás está cumplido. Prácticamente todo lo demás está cumplido. Así que vamos a perseverar hasta el fin, ayudarnos los unos a los otros, ¿verdad? Dice la Escritura, exhortándonos los unos a los otros hasta que el momento de la aparición de nuestro Señor se haga presente, porque eso está ahí. Entre tanto, pues les deseo entonces una noche buena, que descansen, ¿verdad? Damos gracias a Dios otra vez por las buenas noticias de nuestro hermano Carpio. Dios le bendiga, y a ustedes, pues, si el Señor lo permite, pues mañana estaremos nuevamente conectados. Damos gracias a Saúl, a los hermanos que están por el Zoom y a los hermanos que están por el Face de igual manera. Entonces, Dios me los bendiga. Será hasta mañana, si así el Divino Creador lo permite. Dios me los bendiga. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches, Dios le bendiga. hermano. Nos vemos mañana. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere. Okay. Tenemos ahora estudio de televisión, mira.
el sonido de la guitarra porque está oyendo mal. Es el de Efraín. No sé, ves allá. Estamos predicando